Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, vengo a comentaros una noticia que tiene mucha importancia en todo lo que es el paisaje y realmente es uno de los aspectos más importantes para poder mantener el paisaje verde, de color verde, ¿no? Y es una noticia que pasaba, yo creo, desapercibida porque no se le daba, y, pero cuando profundizas un poco y te das cuenta de lo importante que tiene, ¿no? Por su trascendencia también en el mundo de la agricultura, ¿eh? eh, pues decía que prácticamente Rusia había suprimido hasta el 21 de abril próximo, había suspendido la exportación de nitrato amónico. Y bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, ya sabéis que básicamente el nitrógeno que se aporta en las instalaciones deportivas, en todo lo que son zonas de praderas principalmente, y en todo tipo de crecimiento de arbustos, el nitrógeno es el elemento que hace crecer en altura, en tamaño, en verdor, en color. Y por supuesto es la base elemental para cualquier mezcla de césped, ¿no? Para poderla mantener verde. Lo podemos aplicar en forma de urea, que es muy rápido, digamos que opera muy rápidamente, pero tiene siempre el riesgo de que hay que echarle agua, porque si no se le echa suficiente agua después de aportarla, se corre el riesgo de que se pueda quemar la planta, ¿no? Entonces el nitrato amónico lo que tiene es seguridad. Tú puedes echar 100 gramos, 200 gramos por metro cuadrado, y bueno, y sabes que eso, aunque no llueva, pues va a estar ahí y no se va a lavar y bueno, y que realmente pues no va a quemar la planta. Eso da mucha seguridad. Bueno, en el tema del paisajismo, pues tiene una importancia tremenda, porque son abonos que se utilizan con mucha frecuencia, son abonos relativamente baratos. En el mundo del golf, en el mundo de la jardinería de alto nivel, por así decirlo, se utilizan mucho los abonos de lenta liberación. ¿Eh? Son unos abonos que llevan un recubrimiento plástico, por así decirlo, que va con unas perforaciones, microperforaciones. En función de la temperatura, el orificio se dilata o se contrae y entonces sale el abono por esos orificios. ¿Eh? En los climas donde hace mucho calor, puede tener la problemática que si en Alemania ese abono dura para un césped, se puede utilizar cada 3 meses o cada 6 meses, pues a lo mejor en un clima de Málaga o Cádiz, pues a lo mejor tienes que utilizarlo con mayor frecuencia porque tiene menos duración, porque sale más rápidamente el abonado. Son abonos que llaman de slow release, o sea, son de lenta liberación, sale poco a poco. Bueno, pues esto es importantísimo porque el nitrato amónico es un abono barato, eficaz, que no quema las plantas y que normalmente se utiliza el del 33,5% de nitrógeno. Es decir, 100 kilos de nitrato amónico tienen 33,5 kilos o unidades de nitrógeno. ¿Eh? Entonces, dependiendo del cultivo, pues hay que aportarle una serie de cantidades. A lo mejor a un cereal pues se le puede aportar 80, 100, 150, 120 unidades de nitrógeno. Y sobre todo gran parte de este nitrógeno normalmente se aporta cuando se ha producido, en el caso de los cereales, cuando se ha producido el ahijado. El ahijado es cuando ya tienes una plántula que ha crecido y a partir de ahí empieza el desarrollo importante, ¿no? Y es fundamental para el crecimiento y es fundamental en esta época del año, en los climas continentales, porque de eso va a depender el crecimiento de la planta y de eso va a depender también la altura que va a alcanzar y el volumen que va a tener. Nitrógeno en agricultura es volumen, es crecimiento. En jardinería paisajística, en céspedes, en praderas, y tal, es verdor, básicamente. ¿Eh? Bueno, pues imaginaros si este, Rusia dice que produce el 40% de la producción del nitrógeno mundial, del nitrato amónico, que se obtiene también del amonio, ¿no? Radical amonio, y realmente, pues, en la época que es cuando se aplica de manera sistemática el nitrato amónico en los cultivos, sobre todo principalmente cereales, oleaginosas, en todos estos cultivos, ¿no? Más todos los que son céspedes, praderas, se utilizan de forma masiva.
Pues si durante un mes Rusia suspende las exportaciones de este producto, pues vamos a tener el mercado desabastecido. Y eso significa que podemos tener problemas en el mantenimiento desde el punto de vista paisajístico, pero bueno, hay siempre opciones, aunque sean más costosas, y más tecnológicas, por lo que llamamos abonos de lenta liberación. Pero en el caso de la agricultura de secano, ese nitrógeno de cobertera, que es un nitrógeno que no es un abonado de fondo, es un abonado que se utiliza cuando ya la planta ha empezado ese ahijado y ese hijamiento, y entonces ya queremos que la planta explote y crezca. Podemos tener cosechas muy mermadas de tamaño, cosechas con, con plantas pequeñas, con plantas poco desarrolladas, producirán espigas poco pequeñas y se va a notar muchísimo en la producción, principalmente los cultivos de secano, ¿eh? Porque en la mayoría de los suelos de donde estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de España, pues son suelos que no tienen, necesitan ese nitrógeno para que la planta pueda crecer, porque la materia orgánica es prácticamente inexistente. Y cuando digo inexistente hablo de 0,5%, de menos de un 1% en la mayoría de los suelos, ¿no? Y claro, eso es importantísimo para la producción. Y si no hay producción, lógicamente la cosecha va a ser menor. Y si la cosecha va a ser menor, los ingresos van a ser menores y los gastos prácticamente van a ser los mismos o más, porque sí que la subida de los combustibles ya se está notando en el gasoil, en la gasolina, etcétera, etcétera. En fin, solamente quería dejaros este mensaje, porque aparentemente no tiene ninguna trascendencia el que Rusia produzca el 40% del nitrato amónico del mundo y que haya decidido cerrar las exportaciones durante un mes, hasta el 21 de abril, porque va a colapsar el mercado y va a condicionar la producción. Países como Ucrania, por ejemplo, que es el mayor productor, Ucrania, Argentina, depende, mayores productores de cereales del mundo, de trigo, cebada, pues se pueden ver muy afectados por este tema. Está claro que esta exportación de este producto está condicionada no solamente por exigencias del mercado, sino también por temas políticos, y para, para tratar de negociar cosas que se nos escapan del alcance a los ciudadanos de a pie. Pues nada más, solamente dejaros los comentarios. Hasta pronto.